Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, y el día de hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que se celebra hoy día 9 de noviembre. Esta basílica es la basílica oficial del Papa y se dice que después de las persecuciones contra los cristianos allá en el siglo IV, Constantino decidió construir esta basílica, y por eso es la basílica más antigua de la Iglesia Católica y en el mundo también. Fue construida en el 324 por Silvestre I y se convierte en la madre de todas las basílicas de la Iglesia, y pues por eso tiene un significado tan importante, que es el templo construido en la Iglesia Católica pues más antiguo que tenemos, y el día de hoy pues celebramos eso, y es ahí donde el Papa Francisco es desde donde gobierna la Iglesia. Bueno, pues escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Juan capítulo 2 versículo 13 al 22. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas, bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es tan rico que pudiéramos, de cada párrafo, de cada línea, pudiéramos sacar una reflexión. Pero el día de hoy yo me quiero enfocar más al el motivo por el que Jesús se enojó. ¿Por qué se enfadó tanto Jesús? Voy a empezar con un pasaje que Marcos dice, y es el único de los sinópticos que tiene este pasaje: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos capítulo 11, versículo 17. Siguiendo la cita que tiene Isaías también, que la podemos encontrar en capítulo Isaías 56, versículo 7. Entonces, el templo, vamos a poder tratar de describirlo. El templo estaba compuesto de una serie de atrios que conducían al templo propiamente dicho, al lugar santísimo, que es el lugar más santo del templo. Entonces, la primera parte era el atrio de los gentiles. Luego venía el atrio de las mujeres, después el de los israelitas y por último el de los sacerdotes. Y ahí ya después estaba lo que era el más santo, cerca de donde estaban los sacerdotes. Toda esa compraventa se hacía en el atrio de los gentiles, que era el único al que podían acceder los que no fueran israelitas, los que no fueran judíos o que fueran convertos, o los que no eran de raza pura, tantas cosas.
A partir de aquel lugar les estaba prohibida la entrada a todas estas personas. Así que si había algún gentil cuyo corazón Dios había tocado, podía llegar solamente hasta el atrio de los gentiles para meditar y orar y buscar a Dios. El atrio de los gentiles era el único lugar de oración que estas personas conocían. Y las autoridades del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el atrio de los gentiles en un lugar de confusión, de jaleo, de gritos, que era prácticamente imposible orar. Aparte también, cuando Jesús ve toda esa vendimia, veía también la injusticia que se cometía, porque cuando iba y se hacía lo que era la visita al templo, entonces venía gente de los alrededores, de toda la diáspora, Egipto, Mesopotamia, todo su alrededor venían las personas hasta ahí, hasta Israel, para poder ellos también pues dar la ofrenda, llevar el tributo y visitar el templo. Entonces todos abusaban, porque el templo solamente aceptaba una moneda, y ahí estaban los cambistas para cambiar sus monedas de las diferentes partes que venían y se las cambiaban por la moneda oficial del templo. Entonces se hacía una injusticia grandísima. Entonces, como decíamos, era imposible orar, y es ahí en donde los gentiles podían orar nada más. Entonces imagínense nada más los mugidos de los becerros, los balidos de las ovejas, el ruido que hacían las palomas, los gritos de los vendedores, ahí empujones que había o el ruido de las monedas, los pregones, los regateos, todo eso combinado convertía el atrio de los gentiles en un lugar donde no se podía dar culto a Dios, donde no se podía hablar con Dios. El jaleo del atrio, el ruido del atrio exterior del templo les cerraba el acceso a la presencia de Dios a los gentiles que buscaban a Dios. Tal vez era eso que más le angustiaba a Jesús. Puede que por eso Marcos nos da esta frase en su evangelio, en el que nos indica: mi casa es una casa de oración. A Jesús yo creo que en verdad le conmovían las entrañas, porque en la casa de oración se le cerraba el acceso a la presencia de su Padre a los que le buscaban sinceramente. Y es por eso que Jesús hablaba de eso. Pero ¿qué nos dice a nosotros este evangelio, ya aprendiendo un poquito y entendiendo un poquito el contexto del por qué Jesús se enojó tanto? Yo creo que algo que siempre, yo creo que ya lo he repetido en otras reflexiones, es el limpiar el templo. Hay ocasiones en la vida, hermanos y hermanas, en el que nuestro interior tiene tanta cosa que no necesita. Tiene tanto odio, miedos, preocupaciones, tiene tantos rencores, problemitas con la hermana, con la cuñada, con la prima, que ya empezaron con sus indiferencias, que ya dijo esta, que me hizo la cara, que ya no me vio, que no me hizo esto, que no me gustó lo que estaban comiendo, que no me gustó cómo trató a mis hijos, que no le gustó cómo me mandó, que tantas cosas, hermanos, que nos llenamos como un tipo de basura mental que no nos ayuda, que en lugar de, ¿cómo te diré?, como de ayudarnos a crecer, es como si nos detuviera. Hay un momento que tenemos que limpiar el interior. Hay un momento que tenemos que parar en la vida y ponernos a reflexionar y poner, así como te pones en el closet en tu cuarto a ver lo que te sirve y lo que no te sirve, y cuando haces un tipo de limpieza, haz de cuenta que a veces necesitamos esos momentos en la vida, de parar un momento. Pero ahí es cuando le invitas a Jesús. Jesús dice: dile ahí en tu interior, en tu oración, te invito a que vengas conmigo, a que vengas y, me sigas, me entiendas, me acompañes en este coraje, pero que yo no me quiero quedar con esto que me está dañando tanto, sino que ayúdame a limpiar ese interior y cierra tus ojos. Imagínate cómo Jesús limpió aquel templo.
pero ahora le vas a pedir que limpie tu templo, que limpie tu cuerpo interior, tu corazón. Es una buena tarea, hermanos, ¿eh? Es un buen ejercicio que a veces nos hace falta hacer. Es leer este pasaje nuevamente, volverlo a escuchar, cerrar tus ojos, pensar quizá en el alboroto, el ruido que había en aquel templo y a veces el ruido interior, las cosas que vemos o que vivimos en nuestro corazón y decirle, Señor, limpia este templo, limpia este corazón. Yo creo que el día de hoy sería una buena práctica, sería un buen ejercicio que nos ayudaría a descansar de tanta cosa que vivimos día con día, con tanto peso de la vida, con tantas preocupaciones. Hoy te invito a que hagas eso, hermano, y esa sería tu tarea. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Amén.